Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta y última sesión del ciclo de webinars organizado por la Comisión Nacional de Acreditación y Núcleo Milenio Experiencia Estudiantil en Educación Superior. En esta oportunidad, el tema que nos congrega es bienestar estudiantil y carga de trabajo en educación superior. Para desarrollar este tema, este webinar tendrá dos etapas. La primera, que será de exposiciones de nuestros panelistas invitados, y la segunda, una etapa de conversatorio en la que además traspasaremos algunas de las preguntas de la audiencia de YouTube, por lo que los dejamos invitados también a que nos vayan dejando sus consultas en el chat. Los tres panelistas que nos acompañan hoy son Carlos González, director del Núcleo Milenio Experiencia Estudiantil en la Educación Superior, Expectativas y Realidades, y profesor asociado de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También nos acompaña Isabel Hilliger, profesora asistente de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora del Núcleo Milenio Experiencia Estudiantil en Educación Superior. Y nuestro tercer panelista invitado es Fabiola Sepúlveda, directora de Permanencia Estudiantil del Centro de Formación Técnica ENAC. Además, como moderadora de la etapa de conversación, nos acompaña la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Acreditación, Erika Castillo. Antes de comenzar con las ponencias, invitamos a la directora interina de la Dirección de Promoción de la Calidad, Mauricia Fuentes, a darnos unas palabras de bienvenida a nombre de la institución. Mauricia, por favor. Buenos días a todos, a todas. Estamos acá presentes una vez más en la cuarta jornada del ciclo de webinars que hemos tenido durante el año 2024. Antes que todo, y tras la bienvenida, digamos, a esta actividad, queremos dar los agradecimientos como CNA a todas estas actividades que hemos desarrollado durante el segundo semestre, al trabajo en conjunto que hemos logrado desarrollar junto al Núcleo Milenio de Investigación en Experiencia Estudiantil. También hemos tenido una gran experiencia al incorporar a panelistas que vienen también del subsistema técnico profesional, lo cual también ha nutrido lo que ha sido la experiencia de estas actividades. También hemos incorporado la participación de comisionados, comisionadas, nuestro presidente, vicepresidenta, quienes han estado a cargo de la moderación de cada uno de los paneles, y también a lo que ha sido el equipo de la Dirección de Promoción de la Calidad de la Comisión, quien ha organizado y le ha dado también el sustento que requiere este tipo de actividades. Bueno, también agradecerle por supuesto a los panelistas que nos acompañan y comentarles que este ciclo ha sido bien provechoso. Hemos tratado diferentes temáticas durante lo que ha sido el desarrollo del segundo semestre del 2024. Comenzamos en julio con una actividad cuyo tema fue el aprendizaje en educación superior en contextos socioeconómicos diversos. Más tarde seguimos en septiembre con la reflexión acerca de cuál es el valor de la educación superior. Y recientemente en el mes de noviembre también abordamos una temática que estaba relacionada con la gestión de la persistencia en las instituciones técnico-profesionales. Por lo tanto, el rango de temas que hemos ido abordando en las actividades ha sido bastante amplio y ha permitido que podamos acoger diversas experiencias, también trabajos que se están desarrollando, que están muy a la vanguardia, cuyos resultados también incluso aún no se dan a conocer, no se publican. Por lo tanto, ha habido bastante información y conocimientos nuevos que hemos podido transmitir a lo que es nuestra audiencia, en este caso virtual. Así que nada, le damos la bienvenida, le agradecemos nuevamente
Y vamos a comenzar con este cuarto webinar, como ya dijo Mariana, denominado Bienestar Estudiantil y lo que es la carga de trabajo en la educación superior. Así que muchas gracias y damos la bienvenida y el inicio de esta actividad. Muchas gracias, Mauricia, por tus palabras y por la bienvenida. A continuación, vamos a dar inicio a las presentaciones con la ponencia de Carlos González. Así que, Carlos, bienvenido, por favor. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación y por las presentaciones. Vamos a partir entonces con nuestra primera ponencia, que se llama Bienestar y Experiencia Estudiantil en Educación Superior, resultados y proyecciones de la encuesta OCES. El tema que nos convoca, ¿cierto?, es la salud mental, el bienestar y la carga de trabajo, las que la literatura ha mostrado que son elementos problemáticos, sobre todo en estudiantes de educación superior, quienes presentan mayores riesgos de salud mental y una percepción de bienestar empeorado. En Chile, estudios recientes como el que ustedes ven en la diapositiva han encontrado una situación bastante preocupante en términos de estrés, ansiedad, depresión, insomnio e incluso muy preocupante en términos de riesgo suicida. Por otro lado, ¿cierto?, este tema es importante porque desde la perspectiva del aseguramiento de calidad, tanto los criterios 7 para universidades y 9 para instituciones técnicas dan cuenta, ¿cierto?, de que la calidad de vida es uno de los elementos que las instituciones deberían tener a la vista al momento de preocuparse o de mirar los temas relacionados con calidad. Entonces, en este contexto, nos hacemos la pregunta, ¿cierto?, de qué pueden hacer las instituciones de educación superior para mejorar, o al menos no empeorar, la salud mental y el bienestar de sus estudiantes. Por cierto, una de las acciones que tienden y que se han hecho progresivamente en las instituciones a aumentar los servicios de apoyo psicológico para ayudar a los estudiantes con estos temas, pero probablemente no es una solución que sea la única o la más sustentable de mantener en el tiempo. Hay otros elementos, como vamos a ver en esta presentación, que pueden estar en las etapas previas de que los estudiantes lleguen a esos servicios y que pueden ser trabajados desde las instituciones. En esta dirección, ¿cierto?, hay una literatura emergente que trata de indagar, de visualizar cuáles son los elementos de lo que nosotros llamamos experiencia estudiantil que pueden ayudar, ¿cierto?, a mejorar o socavar la salud mental y el bienestar. Por ejemplo, en esta dirección, el estudio de Larcón y colegas se hicieron precisamente esta pregunta sobre qué elementos de la experiencia estudiantil predicen el bienestar de los estudiantes y efectivamente tomando como variables dependientes el malestar y bienestar psicológico y la satisfacción con la propia vida, y como variables independientes, variables de tipo demográfica, estresores situacionales, progreso en los cursos y experiencia estudiantil, encontraron que el mejor predictor del bienestar era precisamente la experiencia estudiantil, con elementos como la carga de trabajo, el foco de este estudio, el estrés asociado a evaluaciones, apoyo al trabajo autónomo, motivación para estudiar, relación con los padres y sentido de pertenencia. Por otro lado, el estudio de Chivay y sus colegas, donde se les preguntó a estudiantes qué pueden hacer las instituciones para mejorar el bienestar estudiantil, ¿cierto? Encontraron que hay elementos relacionados con 3 dimensiones que tienden a ser un protector respecto del bienestar desde la perspectiva de los estudiantes. Por una parte, los profesores y sus prácticas académicas, los servicios estudiantiles y de apoyo, y el medio ambiente, la cultura y las comunicaciones al interior de las instituciones, sobre todo en la lógica de pensar en circunstancias particulares de estudiantes, por ejemplo, que tienen otras actividades fuera de las instituciones de educación superior. Mirando entonces estos elementos que la literatura internacional muestra que son relevantes, nos hacemos la pregunta de qué podemos hacer, ¿cierto?, en esta dirección desde nuestras instituciones
de educación superior en Chile y si tenemos evidencia para abordar estos temas. Y acá, ¿cierto?, como parte del trabajo que hemos estado realizando desde el núcleo Milenio, tomamos elementos del cuestionario Voces, que hemos estado aplicando en su versión 2021 en 10 instituciones a aproximadamente 300.000, casi 14.000 estudiantes, para tratar de tomar evidencia que nos permita hacer algunas afirmaciones sobre estos temas. En esta diapositiva ustedes ven los módulos de la encuesta. Los que vamos a trabajar en particular en esta presentación tienen que ver con aprendizaje y docencia y currículum, que más o menos engloban aquellos relacionados con la experiencia estudiantil o lo que se conceptualiza como experiencia estudiantil en la literatura, y aquellos relacionados con dificultades, bienestar psicológico y consumo de sustancias, también para poder indagar más en profundidad en el tema que nos convoca. Contarles también que los resultados descriptivos que yo voy a mostrar en un momento están en nuestro dashboard interactivo, que está en la página del Núcleo Milenio y que está abierto para que las personas puedan visitarlo y puedan ir más en profundidad en los datos que yo les voy a presentar a continuación. Entonces, partamos viendo un poquito los principales resultados generales del estudio. Y lo primero que es importante de tener acá a la vista es que cuando nosotros les preguntamos a los estudiantes si su bienestar físico y psicológico, elementos de ello había empeorado, se había mantenido o había mejorado, tenemos que en un nivel descriptivo las cifras son bastante preocupantes porque todos estos elementos aparecen como que han empeorado desde la perspectiva de los estudiantes, siendo las horas de sueño, la percepción de la propia salud mental y la sensación de cansancio aquellas que se describen como las que han empeorado más. Por otro lado, también los estudiantes reportan que han aumentado el consumo de cafeína y de bebidas energéticas. A su vez, cuando a los estudiantes se les pregunta sobre las principales dificultades de la experiencia estudiantil, ellos nos comentan que las tres primeras, ¿cierto?, son sobrecarga y estrés por la cantidad de actividades que deben hacer además de estudiar. O sea, por ejemplo, tareas del hogar, cuidar de otros, trabajar, etc. Problemas de salud y emocionales y no tener tiempo para otras actividades. Cuando les preguntamos respecto de elementos que tienen que ver con el aprendizaje, vemos que hay algunas dimensiones un poco más descendidas respecto de la autorregulación, del aprendizaje, de organizar el aprendizaje, una percepción muy alta de carga de trabajo y muy baja de interacción con docentes, que como ustedes recuerdan eran uno de los elementos que los estudiantes en el estudio de Chibike mostraban que era importante como protector en términos de bienestar. Y también una visión descendida, ¿cierto?, de la carga, de la empatía y buen trato de los profesores. Entonces, si uno mira estos resultados descriptivos, ve una situación que uno la puede pensar como un poquito preocupante o que uno debería tomar algunas acciones respecto de ella, porque vemos estudiantes que se sienten sobrecargados, representado en varias preguntas de la encuesta: la carga de trabajo excesivo, no tener tiempo para otras actividades fuera de su estudio, con una salud mental y física autorreportada que se percibe empeorada, con un aumento de consumo de café, de bebida energética, con una capacidad descendida de autorregulación y organización del estudio y con una percepción muy baja de interacción con sus profesores y una percepción descendida de empatía y buen trato. Ahora, estos elementos, ¿cierto?, están en un nivel descriptivo, pero dado que encontramos que eran problemáticos, quisimos ver qué variables predicen, ¿cierto?, el bienestar físico y psicológico autorreportado por los estudiantes, tomando las variables que tenemos y de alguna manera replicando con los datos que nosotros tenemos uno de los estudios, el primer estudio que yo les mencioné al principio. Entonces, para hacer esto, tomamos como variables independientes variables demográficas, que ustedes pueden ver, ¿cierto?, en la diapositiva, variables que tienen que ver con los aspectos sociales, con cómo los estudiantes abordan su aprendizaje y con la docencia y el currículum, y como variables dependientes, aquellas que mencionamos respecto del bienestar psicológico y físico.
Los resultados nos muestran, ¿cierto?, que lo que más explica al hacer este modelo de regresión, el cambio, o lo que más explica, ¿cierto?, el bienestar psicológico autorreportado es las variables que tienen que ver con docencia y currículum, que casi doblan, ¿cierto?, el nivel de explicación en este caso, y en el tema del bienestar físico autorreportado el cambio es bastante menor, pero sí para aquel que tiene que ver con el bienestar psicológico. Si uno va más en detalle y ve las variables más en particular, uno ve que la que tiene más peso, ¿cierto?, es la carga de trabajo, tanto para el bienestar psicológico como para el bienestar físico. Esto implica que los estudiantes, en la medida que aumentan su percepción mientras más carga de trabajo tienen, menor sensación de bienestar en los dos ámbitos. Ahora, hay otros elementos que también son relevantes y que aparecieron significativos en nuestro estudio, que tiene que ver con aspectos sociales, como el apoyo familiar, la colaboración entre los estudiantes, la pertenencia a la institución, elementos que tienen que ver con la forma en que los estudiantes se organizan, con autorregulación, ¿cierto?, con cómo estudian y organizan su trabajo de estudio, y en términos de docencia y currículum, como ya mencionábamos, la carga de trabajo, lo más relevante, pero también elementos como los criterios de evaluación, la empatía y buen trato con los profesores y la interacción con docentes. Entonces, para ir terminando, y lo relevante, lo que nos convoca acá, es cómo estos resultados pueden informar la práctica de instituciones de educación superior. Y acá organizamos, ¿cierto?, en términos de las variables, organizamos estas recomendaciones o sugerencias en términos de las variables que aportan, de las acciones que se pueden realizar y de los actores que pueden estar a cargo de ella al interior de las instituciones. Entonces, por ejemplo, hay todo un tema de que los estudiantes necesitan ser apoyados en términos de su forma de estudio, de autorregularse, de organizarse, etc. Y acá, obviamente, la acción es tratar de promover la organización del aprendizaje y la autorregulación, donde instancias como los centros de apoyo al aprendizaje, pero también muy importante, los profesores al interior de los cursos tienen un rol que realizar. Luego, las variables que tienen que ver más con lo que se considera experiencia, carga de trabajo, interacción, empatía, currículum, también tiene que ver con, ¿cierto?, racionalizar y organizar las cargas académicas, promover la empatía, la interacción, los espacios seguros y las evaluaciones centradas más en la comprensión y la aplicación. Creemos que acá los centros de apoyo a la docencia y también nuevamente los profesores tienen mucho que decir. Y finalmente, en términos de las variables que tienen que ver con aspectos más sociales, probablemente las direcciones de desarrollo estudiantil, de inclusión, y también los profesores, las profesoras tienen mucho que hacer. Dejé en amarillo el tema de la carga de trabajo porque, como sabemos, como vimos, el aspecto que más explicaba, ¿cierto?, la percepción de bienestar de los estudiantes. Sin embargo, es un elemento muy complejo de ser abordado, porque cuando uno dialoga con colegas, con pares, con personas que trabajan en las instituciones, muchas veces racionalizar, organizar la carga de trabajo se entiende como una baja en la exigencia, ¿ya?, o una baja en la calidad. Entonces hay un trabajo ahí que hacer para llegar a una mejor comprensión, ¿cierto?, de qué significa en realidad una carga de trabajo apropiada. Pero eso mis colegas, ¿cierto?, van a poder trabajarlo más en detalle. Para finalizar, contarles que estamos haciendo la aplicación 2024 de la encuesta con más instituciones y esperamos el próximo año tener resultados para ver cómo esto ha ido evolucionando en el tiempo. Algunas referencias y muchas gracias. Bien, agradezco la presentación de Carlos. Como bien se dijo en mi introducción, bueno, mi nombre es Isabel Hilliger y además de ser investigadora del Núcleo Milenio, Experiencia Estudiantil en Educación Superior, soy tanto académica como gestora en la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y yo voy a profundizar en este concepto de carga de trabajo, circunscribiéndolo o definiéndolo como carga académica,
dada su relación o su importancia en el bienestar estudiantil. La carga académica es un concepto complejo de definir, tanto desde un punto de vista práctico, como mencionaba Carlos, en relación a como este balance entre exigencia y carga, pero también desde un punto de vista teórico, porque se relaciona con diferentes teorías. Uno podría pensar desde un punto de vista racional, que sencillamente es el tiempo que un estudiante decide dedicar a sus actividades de enseñanza y aprendizaje en relación a los cursos que tiene inscritos, pero también esta carga se ve explicada por habilidades que tiene el estudiante de hacer gestión del tiempo y que tienen que ver más bien con autorregulación del aprendizaje, que es otra teoría, y ya finalmente, incluso yendo más allá de una dimensión temporal, más allá de la gestión del tiempo, es que aparece también la teoría de carga cognitiva, en donde está la dimensión temporal, pero también hay una noción de carga mental o de esfuerzo físico, ¿ya? Que razona bastante con los datos que se presentaron de voces en relación a esta idea de cansancio, horas de sueño, etc. También es compleja de definir porque tiene una naturaleza objetiva y una naturaleza subjetiva. La objetiva se relaciona con cuánto es el tiempo real que un estudiante pasa tanto dentro como fuera del aula en sus estudios superiores, que es compleja de medir porque uno básicamente tendría que hacer algún ejercicio de supervigilancia u otro, entonces más bien nos movemos en un mundo subjetivo en donde es lo que percibimos que requiere, es el tiempo que se requiere para lograr objetivos de aprendizaje, tanto desde la perspectiva docente como del estudiante, y esa percepción de carga puede también ser entendida de manera cuantitativa, como número de horas, pero también de forma cualitativa, como mencionaba anteriormente, bajo el marco teórico más bien asociado a carga cognitiva, cuánto esfuerzo le tengo que dedicar a mis estudios, cuán difícil percibo que es poder lograr los objetivos de aprendizaje planteados. Aún así nos encontramos en un escenario que hay una oportunidad. Si bien se mencionaba que al ser un concepto complejo de comprender y medir, hoy, dada la digitalización de la educación y la interacción de estudiantes con diferentes sistemas, como por ejemplo sistemas de gestión del aprendizaje, o entendidos como, por su anglicismo como LMS, que podrían ser Moodle, Canvas o de otros tipos, esta interacción, a través de esta interacción se generan trazas, y esas trazas permiten entender en qué momento estudiantes están consultando recursos de aprendizaje, rindiendo ciertas evaluaciones, etc. Y incluso esto de poder entender mejor procesos de aprendizaje en base a trazas de datos educativos es una línea de investigación, la tengo acá definida en inglés, dado que nace del mundo anglosajón, pero si lo tuviéramos que traducir, básicamente esta línea de investigación se le conoce como analíticas del aprendizaje, y es la medición, recolección, análisis y visualización de datos de estudiantes y de sus contextos con el propósito de comprender y optimizar los ambientes en que el aprendizaje ocurre. Aprovechando esta línea de investigación, un proyecto personal de Fondesit de iniciación es justamente comprender la carga académica o la carga de trabajo en la educación superior utilizando analíticas del aprendizaje, y en una etapa más bien preliminar, mi primer objetivo ha sido poder entender diferentes dimensiones que forman parte de este concepto desde la perspectiva de profesores y estudiantes de instituciones de educación superior, o sea, desde un punto de vista situado. Y para poder cumplir con este objetivo es que he logrado recolectar información de diferentes programas de educación superior, colaborando con profesionales y académicos de diferentes entidades. Estos programas son de carácter universitario, así que hay una limitación, pero sí están ubicados en distintos lugares de Chile, ya sea en la región metropolitana como en otras regiones, son diferentes en relación al año en que se fundaron estos programas, en cuanto a su tamaño en matrícula de estudiantes, así como también en el número de profesores. Entonces, lo que se buscaba era poder recolectar información de la perspectiva de profesores y estudiantes, pero en diferentes tipos de contextos. Y para recolectar información se hicieron instancias grupales, tipo entrevista, en donde participaron, se hicieron por separado, se convocó a estudiantes y a profesores en grupos de alrededor de 6 personas en cada una de estas instituciones, y dentro de estas entrevistas se hicieron 2 tipos de actividades para poder recolectar información de carácter mixta, o sea, cualitativa y cuantitativa, entendiendo la naturaleza mixta del concepto de carga académica o carga de trabajo. En primer lugar, se hizo una actividad de licitante escrita
de carácter individual, de manera de poder conocer cómo un estudiante o un docente piensa sobre carga de trabajo sin verse sesgado o influido por los pares que estaban en la instancia grupal. Entonces se les solicitó a quienes participaban de esta entrevista grupal que escribieran cuál era su definición de carga académica en base a su experiencia, y luego entregaban esto escrito y conversábamos respecto a, de manera semi-estructurada, o sea, con ciertas pautas ya preparadas, sobre cómo han experimentado o cómo experimentan la carga de trabajo, ya sea desde la perspectiva de la docencia o del aprendizaje, tanto con ambos actores, o sea, cómo estudiantes perciben su manejo de la carga de trabajo y cómo es gestionada por sus docentes, así como también los docentes perciben cómo lo ven los estudiantes y cómo ellos planifican su curso. A partir del análisis de la información recolectada en estas entrevistas grupales, pudimos identificar algunos hallazgos. Y el primer hallazgo es que, claro, si lo vemos de manera más cuantitativa, uno podría decir que hay cierto consenso entre profesores y estudiantes en que cuando hablamos de carga de trabajo nos limitamos a tiempo u horas. O sea, efectivamente, indistinto de que está esta noción de esfuerzo o cansancio, es el tiempo o la gestión del tiempo en el que se puede traducir o a mayor aprendizaje o aprendizaje más superficial o a mayor cansancio o menor cansancio. En esta línea, acá se ve una cita de un profesor de uno de los programas que estuvo involucrado en este estudio, y la cita dice: la carga académica es el número promedio de horas dedicadas a un curso, considerando todas las actividades diseñadas y necesarias para obtener un buen rendimiento, ya sea asistencia a clases, ayudantías, estudio personal, desarrollo de proyectos, etc. A su vez, acá hay otra cita que viene de un estudiante de otro programa de educación superior, y acá el estudiante hace referencia a la carga de trabajo como el número de horas que deben dedicarse a una asignatura, incluyendo a las clases y el estudio autónomo. Esto nos permite medir si hay un exceso o déficit de atención o dedicación a una asignatura, y las horas de estudio y el sacrificio son clave para el éxito, junto con la dedicación, el esfuerzo, la exigencia y la organización. Entonces, como bien vemos, hay un cierto consenso en relación al tiempo dedicado a actividades académicas y a su vez también a cómo eso puede conllevar al logro de los aprendizajes esperados. Aún así, a partir de esta definición que las situada en relación a la gestión del tiempo, hay una visión instrumental que puede tener diferentes bajadas. Como bien mencionaba, por ejemplo, la cita del estudiante, tanto estudiantes como profesores lo perciben como un indicador de compromiso estudiantil. O sea, en la medida que yo le dedico el tiempo suficiente para lograr los objetivos, quiere decir que estoy involucrada con mi estudio, estoy motivada, y así otras razones. También, ambos actores ven que es una herramienta de planificación académica, ya sea que estudiantes sepan lo que le demandan las diferentes asignaturas, les permite manejar mejor sus estudios, pero también es importante cómo él o la docente planifica los cursos y comunica qué se espera a nivel de tiempo para lograr los objetivos de aprendizaje. Y finalmente, tal vez relacionado a bienestar, lo más importante es que tanto profesores como estudiantes creen que la carga académica es un indicador de alerta. Esto significa que si un estudiante le está dedicando poco tiempo a sus estudios o ha inscrito una carga baja, esto se puede deber a, puede ser conducente a no lograr los aprendizajes a tiempo, y eso puede también dificultar temas relacionados a deserción, a permanencia, a detención. Por otro lado, también si un docente sobrecarga o planifica cursos que implican una sobrecarga académica, eso puede generar una disrupción en relación a cómo se lleva a cabo el plan de estudio, puede no lograr cómo conciliar o generar dificultades a los estudiantes en cómo conciliar sus diferentes asignaturas. Entonces, lo importante acá es que emerge la necesidad de medir la carga desde el punto de vista de poder tomar decisiones, ya sea porque un estudiante no le está dedicando lo suficiente o oportunamente, o porque un curso puede estar sobrecargado o puede ser tal vez incluso subcargado, puede ser muy poco el tiempo y no se logren los aprendizajes esperados. Las definiciones o estas bajadas instrumentales también se pueden relacionar con factores que influyen en la carga académica o en el tiempo que le tengo que dedicar. Entonces, hay factores que están más asociados al estudiante, que tienen que ver con motivación, autorregulación, conocimientos previos para enfrentar una asignatura o diferentes asignaturas de un plan de estudio, así como también otros factores personales, tener labores de cuidado, tener que trabajar, u otros.
También hay factores a nivel curricular que inciden más desde la gestión docente, que tienen que ver con los tipos de metodologías de enseñanza. No es lo mismo que una asignatura esté basada en proyectos o que tenga tal vez una estructura más tradicional, con situaciones tipo prueba. También eso mismo se ve relacionado con estrategias de evaluación. Diferentes estrategias de evaluación pueden conllevar a diferentes percepciones de carga. También con la complejidad de aprendizaje esperado, lograr ciertas habilidades tal vez de memorización o de aprendizaje de conceptos bajo esa lógica, es muy distinto a tal vez lograr habilidades superiores, como podría ser comunicación efectiva, trabajo en equipo, pensamiento crítico, y a su vez también se relaciona con competencias que pueda tener él o la docente en cómo planifican sus cursos y en cómo comunicar lo que se espera de estudiantes para efecto de que logren los aprendizajes esperados. Y finalmente, hay factores que son más bien institucionales, que pueden tener que ver con la disponibilidad de infraestructura o materiales. Por ejemplo, no tener los debidos laboratorios o no tener las debidas licencias de software o materiales para actividades prácticas podría incidir en que un estudiante podría requerir más tiempo o le podría dificultar la gestión del tiempo para lograr ciertos aprendizajes en el contexto de una asignatura. También el hecho de poder disponer de centros de apoyo al aprendizaje o al rendimiento académico puede facilitar que un estudiante pueda aprender o desarrollar habilidades de gestión del tiempo y así manejar mejor su carga. Y finalmente hay temas de valores, le llamamos sociocultural en el contexto del estudio, pero tiene que ver con esto que mencionaba Carlos respecto a balance entre exigencia y carga académica. Muchas veces se puede entender que mayor carga académica, mayor exigencia, mayor aprendizaje, más horas, más aprendizaje, pero eso no necesariamente puede ser así. Si bien se ha demostrado que una mayor dedicación conlleva mayores aprendizajes, también puede conllevar a mayor estrés y o aprendizajes más superficiales. Entonces, finalmente, ¿qué recomendaciones uno podría derivar de esto para balancear carga y exigencia de manera a asegurar el bienestar estudiantil? Una primera recomendación, y también se mencionaba en relación a los resultados de voces, es la importancia entre la relación del estudiante y el docente en el contexto de cada una de las asignaturas, fomentando la comunicación abierta con el estudiantado. Esto ya sea para comunicar expectativas en relación al tiempo que le deberían dedicar a una actividad para lograr los aprendizajes esperados, o así también como demostrar cercanía de manera de que un estudiante se pueda acercar al cuerpo docente y comunicar una necesidad particular para poder cumplir con la asignatura. La segunda recomendación tiene que ver con fomentar la colaboración entre estudiantes, ya sea a través de organizaciones estudiantiles u otro mecanismo, entendiendo que hay factores estudiantiles que tienen que ver con motivación, autorregulación, conocimientos previos, que pares se puedan apoyar en el logro de aprendizaje esperado, puede tener consecuencias positivas en el manejo de la carga, así como también la conversación o la negociación en relación a cuál es el tiempo que realmente le está demandando cumplir con una actividad, y particularmente cuando hay actividades de enseñanza y aprendizaje que son grupales, el que ellos tengan la capacidad de mediar entre ellos, distribuir tareas y que un estudiante no esté asumiendo ciertos excesos de carga. Una tercera recomendación tiene que ver con explorar cambios en la estructura de evaluación de manera de permitir flexibilización de plazos o una mejor planificación, tener, por ejemplo, más instancias de evaluación distribuidas a lo largo de un periodo académico puede ser positivo, de manera de no concentrar los esfuerzos y generar ciertos pics de carga a lo largo de un periodo académico, sino que más bien mantener a estudiantes demostrando su logro de aprendizaje a lo largo del periodo académico y así poder ir haciendo ciertos esfuerzos más abordables. Una cuarta recomendación también apunta a la flexibilidad en sí, de que docentes se sientan empoderados para poder flexibilizar en casos puntuales cuando un estudiante requiere una adecuación, ya sea por una situación personal, por necesidades educativas particulares u otros. Una quinta recomendación que conversa con algo que había mencionado anteriormente es desconcentrar la carga académica, ya sea parcelando contenidos o reubicando trabajos prácticos de manera a evitar pics. En otras investigaciones relacionadas con este proyecto, efectivamente hemos podido corroborar que pics de aprendizaje, aunque en el promedio la carga de trabajo converse con los créditos académicos, si es que hay pics, muchas veces la percepción global es que es mayor, y eso a su vez también se relaciona con una menor percepción de aprendizaje. Ya últimas recomendaciones tienen que ver con, muchas veces las instituciones consideran recesos en el semestre, ya sea una semana o algunos días. Ahí lo importante es que haya un consenso a nivel institucional de cuándo es relevante hacer un receso, de manera que las expectativas entre estudiantes y docentes sean claras. Y finalmente,
que hayan instancias en que se comuniquen las exigencias de actividades de aprendizaje en términos de tiempo y dificultad, y ahí tal vez artefactos como es el programa de curso o sílabus, o en los mismos enunciados de tareas o de evaluaciones, el poder hacer esto explícito al estudiante. Actualmente, en el contexto de este proyecto, estamos pensando en estrategias de cómo medir la herramienta, de cómo medir carga académica a través de herramientas analíticas, ya sea de forma de autorreportado o a través de datos o trazas en sistemas de gestión del aprendizaje. Aquí alguna referencia a trabajos que se han hecho ya en progreso en relación a esta línea. Estas son algunas referencias aludidas en la presentación, y con eso agradezco el tiempo para profundizar en este concepto, y posteriormente vamos a tener tiempo para preguntas. Bueno, buenos días a todas y a todos. Saludar, ¿cierto?, a Erika, Isabel y Carlos. También saludar a todas las personas que nos acompañan de manera online. Mi nombre es Fabiola Sepúlveda, soy directora de permanencia estudiantil del Centro de Formación Técnica INAC, institución de excelencia acreditada por 6 años, que ofrece carreras técnicas profesionales, ¿cierto?, en 3 modalidades: presencial, online y blended. Quiero agradecer esta invitación y quiero partir por una reflexión, ¿cierto?, que he hecho también en otros espacios en donde nos hemos encontrado y que conversaba yo con Carlos anteriormente. Entonces, partir, ¿cierto?, contando la experiencia que tenemos nosotros sobre el bienestar y la carga académica de nuestros estudiantes, haciendo mención a lo siguiente. A veces cuando miramos la educación superior, siento que lo hacemos mucho desde una mirada muy universitaria, ¿cierto? Entonces me pasa que a veces me cuesta como situarme cuando quiero mirar realidades o perspectivas y contrastarlas con lo que pasa, ¿cierto?, dentro de la institución a la cual represento. Me cuesta un poco porque los perfiles de los estudiantes que están en instituciones universitarias son muy distintas a los perfiles de los estudiantes de las instituciones técnicas profesionales. Por ejemplo, los estudiantes que estudian en universidad suelen seguir modelos educativos que son más teóricos y orientados hacia la investigación, ¿cierto? Por lo tanto, tienen trayectorias educativas que son mucho más prolongadas. A diferencia de los estudiantes de las instituciones de educación técnica profesional, que son estudiantes que buscan, primero, instituciones que les permitan desarrollar una orientación más práctica, y también tienen un foco muy determinante, ¿cierto?, en la rápida inserción laboral. Por otro lado, también mencionar que los estudiantes de las instituciones técnicas profesionales también frecuentemente provienen de sectores más vulnerables. Eso también es súper importante, por lo tanto, ellos cuentan con más responsabilidades del solo hecho de ser estudiantes. También muchos de ellos trabajan, también tienen al cuidado hijos, familiares, etcétera, ¿cierto? Lo que los permite, o sea, lo que los hace diferenciarse de mayor manera del perfil de los estudiantes de las universidades. Por tanto, sus necesidades, sus objetivos, sus prioridades, ¿cierto?, son distintas, como ya lo mencioné, y por lo tanto requerimos, ¿cierto?, de modelos educativos que se adapten a sus realidades. Entonces, como les muestro yo en la lámina, quiero hablar específicamente del perfil del estudiante de ENAC, en donde, como también lo dice la tendencia, más del 60% de los estudiantes pertenecen a la población más vulnerable, ¿cierto? 74,3% de nuestros estudiantes acceden a la gratuidad, lo que subraya la necesidad de un modelo, de un desarrollo académico que no solamente apoye el desarrollo y la trayectoria, sino que también vele por su bienestar integral. Por otro lado, una proporción significativa de nuestras estudiantes combina responsabilidades familiares, laborales y académicas. Sin ir más lejos, un 42% de los estudiantes de la modalidad presencial indican tener hijos, y un 68% de la modalidad online lo declara también. Por otro lado, un 49% de los estudiantes de la modalidad presencial trabajan, cifra que se aumenta aún más en la modalidad online, donde un 85% de nuestros estudiantes declaran estar trabajando.
En este cuadro también podemos ver otras diferencias, ¿cierto? Otras características del perfil de nuestros estudiantes en las modalidades que nosotros impartimos en la institución, pero que quiero hacer énfasis en aquellas que están remarcadas en los cuadrados, ¿cierto? Los estudiantes, independiente de la modalidad, declaran que viven en sus hogares con 5 personas o más. También un porcentaje importante nos declara que son sostenedores de sus grupos familiares, y esto se acentúa en la modalidad online y blend. Y por otro lado, también otra característica que tienen los estudiantes de la educación técnica profesional es que, a diferencia de las universidades, no son estudiantes que pasan de cuarto medio a la educación superior. Muchos de ellos a veces pasan muchos años para que tomen la decisión de insertarse en este sistema, ¿cierto? O algunos tienen también experiencias previas en otras instituciones, o sea, un 26% de la modalidad presencial declara, ¿cierto?, que tuvo experiencia en educación superior, y en la modalidad online esto también se presenta, ¿cierto?, donde un 61% nos declara lo mismo. Entonces, también les quiero contar que nosotros, junto con la caracterización del perfil de ingreso, también hemos indagado en las causas para que los estudiantes hagan suspensión o retiro, ¿cierto?, de sus estudios. Y entre los motivos que encontramos, además, ¿cierto?, de esto de la carga académica y el tiempo que destinan los y las estudiantes para sus estudios, también encontramos una diversidad de problemáticas que se juntan con esta. Por ejemplo, que tienen que ver con las jornadas laborales, ¿cierto?, con los problemas de salud de algún integrante del grupo familiar, con el cuidado del hijo o de algún familiar. También nos hablan de motivos personales que yo, al hacer clic, me doy cuenta que son las mismas situaciones que aparecen al momento de hacer la consulta con nuestras y nuestros estudiantes. Por lo tanto, estos datos evidencian una realidad compleja para los estudiantes de los sistemas técnico-profesionales, ¿cierto?, quienes enfrentan una carga adicional a lo que son las propias responsabilidades académicas, ¿ya? Por lo tanto, la conciliación entre los estudios, el trabajo y la familia, y el manejo académico derivado de estas exigencias es muy importante de considerar al momento de, sobre todo, diseñar nuestros modelos educativos, ¿cierto?, y sobre todo los remediales acompañamientos que vamos a entregar y poner a servicio para nuestras y nuestros estudiantes. Ahora, en concreto, y para contarles un poco cómo abordamos este tema en el Centro de Formación Técnica ENAC, yo quiero posicionarme, ¿cierto?, dentro del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional que contempla los periodos entre los años 2020 y 2025, o sea, nosotros estamos ya a puertas de cerrar nuestro Plan de Desarrollo Estratégico. ¿Y por qué lo menciono? Porque dentro de nuestro Plan de Desarrollo Estratégico tenemos 2 objetivos que creo tienen mucha relevancia, ¿cierto?, con el criterio número 9, ¿cierto?, de los criterios de evaluación institucional, que tienen relación con la gestión de la convivencia, la equidad de género, la diversidad y la inclusión, en donde principalmente lo que buscaba en el objetivo número 8, en la gestión para la enseñanza y el aprendizaje, uno de los aspectos fundamentales era rediseñar el modelo de relacionamiento con nuestras y nuestros estudiantes, ¿cierto?, pasando de un modelo de gestión de acompañamiento continuo del estudiante a un modelo de desarrollo estudiantil que nos permite mirar de manera más integral y fusionándonos con nuestro modelo educativo, la realidad, ¿cierto?, y favorecer una experiencia estudiantil satisfactoria para la trayectoria de nuestros estudiantes. Y por otro lado, que es el objetivo número 9, ¿cierto?, que está enfocado a consolidar los itinerarios formativos, principalmente también busco rediseñar nuestro modelo educativo. Y es aquí donde me quiero detener, ¿ya? Voy a partir, ¿cierto?, con nuestro modelo educativo, y contarles que, en respuesta a las necesidades, ¿cierto?, que ya les he ido relatando, ENAC ha implementado un modelo educativo centrado en el estudiante y con un currículum basado en competencias laborales. Nosotros hablamos ahora de una propuesta a la cual le llamamos el ENAC-IN, que es como la reestructuración del modelo educativo. ¿Y por qué nosotros hablamos de ENAC-IN? Porque nosotros decimos que nuestro modelo educativo es integrado porque presenta desafíos formativos en la vinculación con el medio y la innovación para el estudiante y los docentes. También creemos que fomenta la interacción permanente con un entorno complejo. También busca la integralidad porque coloca al estudiante y al docente al centro de todas las actividades institucionales, ¿cierto?, con los desafíos que integran lo disciplinar, lo
instrumental y lo valórico, que es un sello identitario de nuestra institución, y por otro lado, también creemos que promueve la integridad porque propone a sus estudiantes y docentes la búsqueda de desafíos con sentido, es decir, desafíos que los hagan reflexionar sobre propósitos, ¿cierto?, que se encuentran en las realidades y que propone a que los estudiantes cumplan un rol activo, ¿cierto?, y de definición sobre estos contextos. Ahora, para ahondar y relacionarlo con el tema que nos convoca, yo les quiero comentar que el interés de nuestra institución para poder determinar la carga académica en cada una de las asignaturas que se imparten en la institución, nosotros nos adherimos, ¿cierto?, a lo que dice el sistema de créditos transferibles de Chile, y que radica principalmente en los beneficios que esto trae para el equilibrio y la racionalidad en la carga académica, ¿ya? Y eso es súper importante porque, en concreto, nosotros lo que determinamos y tomando en consideración, ¿cierto?, el perfil del estudiante, es que estamos conscientes de que no podemos darle tanta carga a nuestros estudiantes, principalmente por esto que yo les declaro, de que cumplen muchos roles, ¿cierto? Por lo tanto, la dedicación a los estudios a veces se complejiza porque viene esta priorización personal de a qué le pongo más el foco, ¿cierto?, entendiendo los contextos a los cuales pertenecen nuestros estudiantes. Por otro lado, también es súper importante porque nuestros planes de estudio tienen un máximo de 37,5 horas de dedicación semanal, que es lo que nos propone la SED. Entonces, también esto incluye las horas de trabajo autónomo, que es, yo creo, que lo que más nos acerca, ¿cierto?, a la discusión que estamos teniendo ahora en este webinar. Ahora, se estima que el estudiante debiese dedicar estas horas durante las 36 semanas que más o menos tiene el año académico. Entonces, bueno, yo les quiero contar que en nuestra institución, nuestros planes y nuestros créditos en el semestre están distribuidos por media jornada. O sea, nosotros, en vez de alcanzar estos 30 créditos que se nos sugieren, nosotros implementamos 15, ¿ya?, para que nuestros estudiantes puedan de manera satisfactoria desarrollar el trabajo autónomo y poder complementar las otras responsabilidades que ellos también tienen, ¿ya? Por ejemplo, aquí en la lámina yo les muestro el plan de estudio de la carrera de técnico en alimentación, ¿cierto?, en donde ustedes pueden ver todas las asignaturas, ¿cierto?, que tienen durante el primer semestre nuestros estudiantes, y se pueden dar crédito, que en la última columna los créditos totales que suman son un total de 15. Entonces, para nosotros es fundamental no solamente considerar el perfil, sino que también todas las problemáticas asociadas a esto para poder, como dije anteriormente, promover una experiencia estudiantil exitosa. Ahora, esta asignación, ¿cierto?, de las horas del plan de estudio, también fue consultada para poder ser determinada a los estudiantes. Entonces, yo les quiero traer el ejemplo de una carrera en particular, que es la carrera de técnico en alimentación y dietética, en donde consideramos, ¿cierto?, la consulta para todas las asignaturas del primer semestre, ¿ya? Entonces, a los estudiantes, ¿qué les preguntamos? Primero les preguntamos cuántas horas en promedio dedicaron semanalmente fuera de la sala de clases a la asignatura. Y por otro lado, le preguntamos, ¿cierto?, cuántas horas fuera de la clase dedicaste a la asignatura en la semana donde tenían mayor exigencia, o sea, donde tenían las pruebas, que entregar trabajo, ¿ya? Entonces, bueno, aquí yo les traigo como ejemplo una tabla comparativa, ¿cierto?, en donde la estimación que nosotros hacíamos como institución son muy similares a lo que en la realidad los estudiantes destinan a las horas del trabajo autónomo, ¿ya? Entonces, quiere decir que finalmente esta conversión que nosotros estamos haciendo está súper sujeta a la realidad de nuestros y nuestros estudiantes. Y si bien hay variaciones que son leves, ¿cierto?, finalmente no genera una diferencia significativa entre lo que nosotros estamos planteando y lo que nuestros estudiantes nos declaran. No obstante, ¿cierto?, sabemos que el tema de la carga académica, y de acuerdo a lo que les he contado, no es una problemática en sí misma, ¿cierto?, que puede generar la deserción de los estudiantes de nuestra institución. Por lo tanto,
lo que les mencioné anteriormente no es la única acción que desarrolla ENAC, ¿cierto? Para que nuestros estudiantes puedan conciliar la trayectoria académica con el bienestar. Por lo tanto, yo les quiero mencionar algunas otras acciones académicas que desde mi punto de vista son relevantes mencionar. Contarles que en la institución estamos a puertas de oficializar un protocolo de conciliación de responsabilidades familiares y académicas, que es muy relevante para nuestros y nuestros estudiantes, porque como les mencionaba, ¿cierto? Cuando hicimos la consulta de por qué suspendían o se nos iban los estudiantes, nos hacían mención que tenía que ver principalmente con el tema de los cuidados de familias, de hijos, y también en algunos casos por temas de embarazo, ¿cierto? Maternidad, entre otros. Entonces, creemos que este protocolo es fundamental principalmente porque lo que busca es entregar flexibilidad académica en algunos ámbitos, ¿ya? Por otro lado, también otra acción importante que hemos desarrollado es fortalecer el seguimiento estudiantil. Y esto nos ha ayudado mucho porque nosotros ahora empezamos a tener contacto con el estudiante desde el momento de la matrícula. Y eso nos ha permitido cambiar el lente, que es un poco también la propuesta del nuevo modelo de desarrollo estudiantil, que nos permite cambiar una mirada asistencial a una mirada más de desarrollo de carrera de nuestros estudiantes, ¿cierto? Por lo tanto, nos permite generar dispositivos y acciones desde una mirada más preventiva. Nos permite conocer sus problemáticas y abordar, ¿cierto?, todas estas situaciones que pudiesen trascender en, por ejemplo, la carga académica y poder ofrecer servicios de manera temprana para nuestros estudiantes. El modelo de desarrollo estudiantil, ¿cierto? Como les comentaba anteriormente, también fue uno de nuestros objetivos, ¿cierto? Del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional. Principalmente, no voy a ahondar mucho en el modelo porque eso también es tema como para otra discusión. No obstante, quiero contarles que está muy en línea con el modelo educativo. Este modelo busca ser un complemento para la formación del estudiante, situándolo, ¿cierto?, al centro, considerando la permanencia y la persistencia de estos en nuestra institución, colocando pilares en torno a él. Pilares que van en la línea de la formación para el trabajo, las trayectorias de aprendizaje disciplinario, la formación para la vida y la formación integral, buscando que nuestros estudiantes tengan una formación permanente y adaptativa, desarrollo por el interés personal y por sobre todo un ejercicio responsable de la ciudadanía. Obviamente este modelo de desarrollo estudiantil apunta justamente a poder, ¿cierto?, facilitar las trayectorias académicas, ¿cierto?, y propiciando experiencias estudiantiles satisfactorias. Y algunos resultados esperados que nosotros concretizamos, ¿cierto?, tras la ejecución de este modelo de desarrollo estudiantil, uno, el incremento en la tasa de retención y el éxito académico, una mejor capacidad de los estudiantes para equilibrar el trabajo, la familia y los estudios, que es algo fundamental, y formación de técnicos altamente capacitados y ciudadanos comprometidos con el entorno. Por otro lado, también buscamos un impacto en el bienestar de nuestros estudiantes, un acompañamiento que aborda desafíos emocionales, laborales y académicos, como tú mencionabas también, Isabel, en tu presentación. También una reducción del estrés asociado a la carga académica mediante estrategias de apoyo continuo, ya que también es fundamental y que ambos también abordaron en sus respectivas presentaciones. A modo de cierre y a modo de conclusiones, creo que es muy importante la articulación entre el bienestar, la carga académica, ¿cierto?, y el desarrollo estudiantil, porque es clave para el éxito, ¿ya? Por lo que es fundamental que esto se declare, creo yo, como lo ha hecho nuestra institución, ¿cierto?, a través de los proyectos estratégicos. Yo creo que eso es fundamental porque ahí se pone el foco y se considera la realidad de los estudiantes en las trayectorias académicas. Por otro lado, si bien hay conciencia de que hay que incorporar diferentes estrategias que flexibilicen el modelo educativo, sin duda vamos a tener que, en algunos casos más particulares, flexibilizar más, sobre todo por el perfil de los estudiantes de las instituciones técnicas profesionales y esta diferencia que yo les comentaba al comenzar mi exposición. Y el caso de NAC no solo nos invita a considerar las características o el perfil de nuestras y nuestros estudiantes, sino que también nos invita a reflexionar sobre la importancia de los modelos de acompañamiento continuo que sean flexibles, inclusivos y que prioricen el bienestar como condición fundamental para el aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes. Bueno, quiero
agradecer estas tres presentaciones, que yo creo que nos ponen en una temática que a nosotros como Comisión Nacional de Acreditación es nuestra preocupación permanente. Darnos cuenta probablemente que lo que estamos viendo en la experiencia que ustedes nos están demostrando, ¿verdad? Los estudios que tienen, las recomendaciones que nos hacen y los casos, el caso que hemos visto en particular, ver de qué manera adquiere una centralidad importante lo que podríamos determinar como el aprendizaje desafiante en el nivel en que lo veamos. Y por lo tanto, empezar a pensar de qué manera esta lógica que hemos entendido de organizar las trayectorias formativas, ¿verdad? Muchísimo más vinculada a espacios de cobertura, cobertura curricular que viene de la tradición de más bien disciplinaria, ¿verdad? Hacia una mirada muchísimo más puesta en la situación de aprendizaje en que la metodología adquiere un rol central y se complementa y necesita de una evaluación que pone aspectos centrales en algo que podríamos denominar como una ética de la evaluación. Cuando ustedes plantean la importancia de conocer sobre qué se puede, qué es lo que se observa, qué es lo que se evalúa, cómo la persona conoce, cuál es el itinerario cuál es el compromiso que adquiero con esa persona, estamos en esa dimensión de la importancia de la evaluación, ¿verdad? La retroalimentación como eje importante. Esto es tremendamente importante porque nosotros hemos visto, sin duda, cualquier persona que está, ¿verdad?, en estos mundos de la educación, hemos dado cuenta que en el último tiempo hemos estado trabajando en educación superior en particular, pero también en educación escolar, en este acento importante por cambiar desde la enseñanza al aprendizaje. Y creemos probablemente que porque llevamos muchísimo tiempo en este trabajo lo tenemos logrado. La experiencia demuestra que no es así. La experiencia demuestra que podemos tener un compromiso a nivel de política y a nivel de modelos educativos, ¿verdad?, de definiciones institucionales, etcétera, que se hacen cargo de esa situación de ese estudiante que aprende en su contexto, etcétera, pero a la hora de ver la consistencia de ese deseo con las oportunidades de aprendizaje hay distancias, distancias que son diferentes, que se explicitan de manera diferente y que en muchas ocasiones tienen una lógica más bien como de capas. Entonces yo advierto, en primer lugar, en cómo se organiza este trayecto y cómo este trayecto efectivamente tiene foco en el aprendizaje o no, lo pondría como en discusión. Lo segundo, creo que es muy importante de esta conversación, es una vez más volver a un tema que en educación es de alta relevancia, es entender a la persona y su contexto. O sea, ¿cuál es la expectativa del estudiante? ¿Cuál es la historia que trae este estudiante? ¿Y qué percepción tiene este estudiante de qué es lo que es un buen estudiante? Y por lo tanto se autopercibe como un buen estudiante. ¿Qué es lo que es un buen docente? ¿Qué es lo que es una buena relación pedagógica, una buena interacción pedagógica? Porque frente a eso hay también ideas que están muy instaladas respecto de la práctica, más conscientes o menos conscientes. Entonces, y estas ideas que hay sobre la persona que aprende, sobre la persona que enseña, están interactuando permanentemente en nuestras relaciones. También uno podría pensar, ¿verdad?, que cómo hacernos cargo de estas dimensiones tan importantes que nos señalaban aquí los investigadores, ¿verdad?, referidas fundamentalmente a salud mental, bienestar, carga de trabajo. ¿Cuál es la percepción y cuál es la expectativa de acuerdo al nivel escolar? Entonces, nivel escolar, nivel de educación superior, ¿qué nivel en educación superior? Y cómo además ese nivel en que se está observando el asunto depende también de esos proyectos institucionales, compromisos explícitos institucionales y compromisos que se asumen en la dimensión de lo formativo en los modelos educativos. También
pareciera ser, y en este sentido quisiera que pudiésemos también discutir un poco sobre ello, ¿qué idea tenemos de lo que ocurre en técnico profesional y qué idea tenemos de lo que ocurre en el mundo universitario? Porque también en la experiencia nuestra estamos viendo, ¿verdad?, un fuerte énfasis en cómo la universidad se vincula con ese entorno. La universidad, cuando forma para formar profesionales, ese vínculo con el entorno laboral es cada vez más fuerte. La dimensión de vinculación con el medio, ustedes saben, una dimensión formal, digamos, dentro de los procesos de acreditación y de evaluación, y además muy bien entendido por las comunidades universitarias y también del mundo técnico profesional. Entonces, da la impresión también que la alerta respecto de cómo se van modificando los tipos de estudiantes o los perfiles, los intereses de los estudiantes es muchísimo más dinámico, y por lo tanto este trabajo que se intenciona también, sobre todo los nuevos criterios referidos al perfil de ingreso, aparece como un elemento muy importante. Y también parece ser una buena línea, ¿verdad?, de trabajo que se uniría desde mi punto de vista a las recomendaciones que nos entrega Isabel, que son de una claridad, claro, como toda buena cosa, ¿no? Cuando uno la ve explícita dice obvio, pero resulta que era importante verla explícita después de una presentación. Tiene que ver con la dimensión del compromiso. La dimensión del compromiso de todas las partes que intervienen. Entonces, en esa dimensión del compromiso hemos hablado muchísimo del estudiante, hemos hablado muchísimo de los profesores, ¿verdad?, de los académicos dentro del docente, pero también qué importancia casi invisible tiene la gestión académica, todo lo que tú relatas, digamos, ahora respecto de las cosas que han hecho, de cómo han logrado conciliar, cómo han determinado que ya no son 30 créditos, sino que son 15 créditos, se relaciona con comprometámonos en esto porque esto es efectivamente lo que podemos hacer. Entonces yo creo que haciendo como esta mirada de todo lo interesante que ustedes han planteado, yo diría, ¿de qué manera podríamos decir que estamos entendiendo que un aprendizaje es percibido como desafiante? Creo que es un punto que podríamos conversar. También creo que sería interesante conversar respecto de cómo cambia o qué capacidad tenemos para lograr hacernos cargo de nuestros estudiantes que tienen un cambio, que generacionalmente lo hemos conversado probablemente todos, ¿no? Tienen un gran cambio respecto de cohortes de hace 20 años, pero también lo dinámico que es ese cambio hoy día y qué capacidad tienen las instituciones de ir interactuando con ese estudiante tan dinámico. Entonces, aprendizaje desafiante y estudiantes en permanente movimiento. No sé quién quiera partir con esta. Bueno, yo puedo comenzar. Entonces, claro, en relación al aprendizaje desafiante, claro, efectivamente, algo que surgió del estudio que a mí me tocó presentar es que está esta aprehensión por parte de los docentes y en relación a las percepciones de los actores que estuvieron involucrados en el estudio, pero también en lo teórico se habla de esto de cuando la carga no la podemos ver como algo que a mayor carga o mayor aprendizaje o a menor carga, menor estrés, porque también se requiere un cierto nivel de tiempo de dedicación y eso se puede traducir como en mayor aprendizaje, y el que no haya suficiente tiempo de dedicación se puede en aprendizajes más superficiales u otros. Entonces yo creo que aquí lo que surgía es que muchos docentes comentaron que teniendo esta atención lo que buscaron fue transformar las estrategias de evaluación. Entonces, si bien se daba mucho que la interrogación o la situación tipo prueba es como costo efectiva, muchas veces lo que está buscando medir es memorización de ciertos conceptos u otros. Entonces, si yo quiero aumentar la exigencia, tal vez tengo que hacer algo más aplicado. Pero también muchas veces lo que podía pasar en hacer esto más aplicado, que se hable, porque muchas veces incluso implica cierta vinculación con el entorno, porque muchas veces, por ejemplo, ahí ya voy a hablar más de una experiencia personal. Yo imparto cursos basados en proyectos en que tenemos contraparte real, y eso implica que muchas veces también el tiempo de dedicación cuesta estimarlo, y para los estudiantes puede ser mucho mayor a lo percibido en relación al creditaje.
Pero entonces ahí la clave es tener algún indicador que te permita ir haciendo gestión de eso. O sea, tanto como nosotros a donde nos queremos mover con el proyecto y cosas que hemos visto, hemos hecho de forma previa, teniendo una herramienta para medir percepción de aprendizaje que conversa muy bien con lo que presentó Fabiola en relación al chequeo del tiempo de trabajo autónomo, es clave para poder ir desafiando a los estudiantes, tal vez incluso hacer cosas vinculadas con el entorno, por ejemplo, aprendizaje y servicio u otro, pero que en la medida de hacer eso también pueden ir midiendo cómo esos ajustes en las estrategias de evaluación o en la actividad de enseñanza-aprendizaje, cómo se traducen en tiempo de dedicación, de manera de poder ver, ya, no se me pasó la mano, por decirlo de alguna manera informal, sino que efectivamente estoy involucrando a estudiantes en cosas que son significativas y que van a llevar a un aprendizaje perdurable y que para ellos es manejable en relación al tiempo, independiente que tal vez muchas veces me voy a mover un poco más allá, tal vez se va a compensar con otra semana en que es un poco menos en relación al creditaje, pero no me voy a disparar mucho más allá de lo que se establece o se declara al estudiante. Entonces yo creo que aquí la clave también es empezar a medir la carga percibida, de manera que docentes puedan hacer gestión de ella y se atrevan a innovar en su asignatura, en desafiar estudiantes, pero poder tener estos indicadores de alerta. Muchísimas gracias. Sí. Yo me quedé con la última pregunta que nos hiciste, ¿cierto? De cuál es la capacidad que tenemos para hacernos cargo, ¿cierto? De estudiantes que nos piden cambios, que nos piden demanda. Entonces, cuando dijiste esa frase, yo dije, y qué desafiante para nosotros, cuando a veces nuestros estudiantes nos piden respuestas o soluciones a problemas que no solamente son académicos, ¿cierto? Sino que también tienen que ver con otro tipo de problemáticas, con tales que en ENAC, por ejemplo, nosotros tenemos una gestión de casos críticos, en donde estudiantes pasan por una evaluación multidisciplinaria para poder apoyar frente a ciertos contextos complejos que ponen en riesgo la trayectoria académica. Entonces, me pasa que, claro, la medición es súper importante, pero creo que también la clave es cómo también las áreas que nos ocupamos del bienestar estudiantil trabajan de manera coordinada con el área académica. Yo creo que cuando estas dos áreas están separadas una de otras, es muy difícil llegar a entregar cargas académicas que sean óptimas, porque ahí tú te pierdes un poco de lo que es el perfil del estudiante de manera concreta. Los insumos que nosotros entregamos a las áreas académicas son fundamentales, porque claro, esta estimación que por ejemplo yo les relataba, tiene que ver mucho con la realidad y los contextos que traen en sí mismos nuestros estudiantes. Por lo tanto, creo que la gestión que nosotros hacemos en nuestra institución ha sido clave. La incorporación, en este caso, de la Dirección de Permanencia Estudiantil en la gestión académica. Nosotros somos parte del comité académico, por lo tanto también propiciamos, generamos propuestas, somos los que tenemos a cargo el seguimiento estudiantil, por lo tanto las alertas corren por parte de nosotros y sin ese feedback es muy difícil llegar a proponer cargas que sean adecuadas a los contextos y las realidades de nuestros estudiantes. Entonces, cuando yo te escucháis, me hacía mucho sentido, porque claro, pues yo soy una de las primeras que digo así como la diferencia entre los chicos de las universidades y los chicos de las instituciones clínicas profesionales, pero aún así tenemos puntos en común. Efectivamente. Gracias por Tal vez yo reflexionaría un poco también con la segunda pregunta, con los estudiantes que cambian, y tomando desde el punto de vista de la masificación de los nuevos estudiantes que tenemos en la educación superior, y vincular esto con un discurso que a veces emerge cuando los sistemas se masifican, que es la culpabilización del estudiante, ¿ya? De que echarle un poco la culpa al estudiante por su déficit, porque tal vez no estudian lo suficiente, sin ver, ¿cierto?, la otra parte que ustedes las mencionaban muy bien, que tiene que ver con otros estudiantes que tienen, el caso del PP, por ejemplo, otras actividades, ¿cierto?, que trabajan, que tienen una carga familiar con la que cumplir. Entonces, tratar de organizar desde las instituciones una experiencia que también tome en cuenta esas condiciones de los nuevos estudiantes de educación superior, yo creo que es muy importante. Y también retomar, ¿cierto?, esta idea de que lo que nosotros vimos que tiene más peso de alguna manera, al menos en el estudio que nosotros hicimos respecto de la percepción de bienestar, tiene que ver con elementos que nosotros podemos desde las instituciones trabajar sistemáticamente, ¿ya? Y acá los ejemplos que ustedes han mostrado, en uno de ellos, que es el tema de la carga de trabajo, lo aborda explícitamente, y eso es algo que uno debería ver positivamente en esta lógica de trabajar con el perfil cambiante de estudio.
Muchísimas gracias, Carlos, a los tres. Tenemos unas preguntas de quienes están participando. Sí. Agrupamos un poco las preguntas, pero tenemos primero, considerando el perfil de ingreso y los roles de los estudiantes, ¿cuánto se considera en el diseño de actividades de aprendizaje la carga de trabajo en busca de un equilibrio durante el semestre? Y si se considera el estudiante trabajador o el trabajador que estudia. Esas dos diferencias. La segunda es cómo se considera la labor del docente cuando tiene que cumplir con este programa para lograr soporte al perfil de egreso de la carrera y la flexibilización del aprendizaje y la evaluación. Y la tercera es el punto que mencionaba la vicepresidenta con respecto a incorporar la formación escolar previa y cómo se trabaja conjuntamente. ¿Qué rol puede tener aquí la Comisión Nacional de Acreditación en esa articulación? Bueno, tenemos tres focos de preguntas, algunas sobre las cosas. Hemos tocado un poco más el perfil del estudiante, ¿no? Pero si quisieran referirse a eso, si les parece una pregunta, o sea, una respuesta que pueda incorporar estos elementos, un foco importante en el rol docente y la formación escolar. Mientras armamos la reflexión de la respuesta, lo que yo podría señalar respecto de la Comisión Nacional de Acreditación es que lo que sí es posible observar es los esfuerzos institucionales en vincularse con el sistema escolar para promover accesos diferenciados. ¿Ah? Y en eso las instituciones que trabajan de acuerdo a política pública o de acuerdo a proyectos que las instituciones se proponen a sí mismas, digamos, y que diversifican esos perfiles y se comprometen, ¿verdad?, en trabajar con estudiantes. Hemos visto experiencias de trabajar toda la enseñanza media, trabajar de tercero y cuarto medio, trabajar en el último año, como para poder captar talentos, poder captar disposiciones y por lo tanto promover que estos estudiantes que en muchos casos piensan que no tienen posibilidad de acceso al mundo de la educación superior efectivamente lo tengan. El mundo técnico profesional tiene una experiencia muchísimo más grande de vínculo con el sistema escolar, así que probablemente aquí nos pueden contribuir en ello. Y respecto del rol del docente, solo señalar que los criterios salientes y los criterios actuales mantienen foco específico en docencia y cuerpo docente, ¿ah? Que se relaciona con la idoneidad, la afinidad de la productividad de los equipos académicos, las dedicaciones de tiempo, la capacidad de trabajo en equipo para garantizar las mejores oportunidades de trayectoria y oportunidades de formación. Y eso está siempre presente en las acreditaciones institucionales y en las acreditaciones de programa, independientemente del nivel, ¿no? En pregrado y en posgrado es radicalmente relevante las condiciones y las capacidades del claustro y sus dedicaciones. Así es que ofrezco la palabra a estos tres focos de preguntas. ¿Quién quiera de ustedes? Si quieren puedo partir yo con profundizar un poquito en el tema del rol docente, que me pareció importante porque, como ustedes recuerdan en la presentación que hice, en todas estas recomendaciones generales que estaba al principio, el rol de los profesores y las profesoras era clave, ¿cierto?, porque nosotros podemos hacer una gestión muy importante, como acá se ha mostrado, pero finalmente quien materializa esto en la sala de clases, ¿cierto?, son los profesores y las profesoras. Entonces ahí hay un tema que es muy importante. Yo creo que todos los trabajos que se hacen desde los centros de desarrollo, de acompañamiento a la docencia, son muy importantes en esta lógica. El trabajo con los pares al interior de las instituciones se hace, yo creo que también es muy relevante. Otro elemento que ahí es importante que sale en los resultados de la encuesta que ustedes pueden recordar, es que estábamos bastante bajos en temas de interacción y en temas de la percepción de empatía, del trato. Interacción se puede interpretar también como interacción pedagógica, ¿cierto? Y ahí lo conecto con esta idea de
de que si bien estamos tratando de movernos al modelo centrado en el aprendizaje, quizás no lo hemos logrado tanto, hemos hablado mucho, ¿cierto? Pero quizás no hemos logrado materializarlo como esperamos. Entonces, el tema de la interacción de clase a través de preguntas, de trabajo más colaborativo entre los estudiantes, donde el docente finalmente avanza a tomar el rol facilitador, ¿cierto? Ese modelo propone, yo creo que también es importante de hacerlo. Y el último punto que rescataría es que dentro de las recomendaciones de Isabel, ¿cierto? Como bien decía la vicepresidenta, hay cosas muy, quizá que uno sabe, pero hay que verlas para tenerlas a la vista. Y una de ellas, que yo creo que es muy central, es esta idea de explicitar lo que se espera que los estudiantes hagan. En muchos casos uno no les dice a los estudiantes, no hace explícito lo que se espera en términos de trabajo. Entonces, avanzar en esa lógica, y no solo de explicitar en un sentido negativo, sino también de explicitar para acompañar a los estudiantes en desplegar o ocupar el tiempo, los recursos, etcétera, para lograr los aprendizajes que se esperan en un curso, yo creo que es muy relevante. Super. Quiero como seguir en tu línea, Carlos. Nosotros en nuestro diseño del modelo educativo no solamente situamos al estudiante al centro del proceso formativo, sino que él va de la manito con los docentes, porque entendemos finalmente que son ellos los protagonistas, ¿cierto?, de este escenario. También quiero como hacer énfasis en lo que dije anteriormente, que fundamental es la articulación con las áreas de bienestar estudiantil, o en este caso con permanencia, porque también es fundamental que nuestros docentes conozcan la realidad de nuestros estudiantes, y también la importancia de que nuestros docentes tengan las capacidades para poder enfrentar incluso problemáticas que se extrapolan hacia las salas de clase. O sea, no sé cómo serán las realidades más universitarias, pero en el caso nuestro, sobre todo de NAC, a veces tenemos situaciones que ha forzado que nuestros docentes tengan que intervenir. Por ejemplo, descompensaciones, en temas de salud mental, ¿cierto? Estrés laboral, entre otros. Por lo tanto, nosotros dentro de nuestra institución tenemos un centro de apoyo pedagógico que va muy de la mano, ¿cierto? No solamente con entregar herramientas concretas, lo que tiene que ver con temas académicos para nuestros docentes, sino que también entregar herramientas que les permitan también enfrentar el perfil de nuestros estudiantes, que en sí mismo es más complejo. De hecho, hacía una reflexión y pensaba cuando nos decía, si mirábamos al estudiante como el estudiante que trabaja o el trabajador que estudia, para nosotros es difícil hacer una separación, porque para nosotros es un estudiante que trabaja, que tiene hijos. Entonces yo lo tengo que mirar en su complemento. No puedo hacer esto de, es el que trabaja o el que estudia. No, es una misma persona a la cual yo tengo que facilitarle su trayectoria y entregarle una experiencia estudiantil satisfactoria. Y para esto la clave es la unión, ¿cierto?, de las unidades institucionales. Si actuamos de manera separada, es muy difícil alcanzar los resultados que esperamos, sobre todo en el mundo UTP, en donde las carreras son más cortitas, tenemos un tiempo mucho más acotado para poder trabajar con nuestros estudiantes, tanto en temas académicos como también en temas extracurriculares, que a veces es nuestro mayor desafío. Muchas gracias. Sí, para tal vez complementar, yo comparto esta mirada de que es difícil clasificar estudiantes como en un subgrupo, ya sea porque hay mucha interseccionalidad, o sea, y ahí yo creo que lo que sí hay en común es que tanto en universidades, por tener admisiones diferenciadas, como dada la población que se ve atraída por la educación técnico profesional, pasa que estudiantes pueden requerir diferentes apoyos en su transición hacia sus estudios. Entonces, al final lo importante también es como dar lugar a esa flexibilidad, que efectivamente tal vez en relación a las recomendaciones, como ustedes bien lo mencionaron, podrían ser cosas que uno dice, bueno, son obvias, pero el tema es que no se declaran. Entonces, muchas veces lo que puede ocurrir es que yo tengo temor en que si yo establezco ciertos plazos, ciertas formas de evaluar como docente, cuán flexible yo realmente puedo ser, y eso tiene que ser una conversación institucional, porque si en la medida yo priorizo ciertos contenidos, me enfoco realmente en habilidades, si yo tengo cierto tiempo lectivo, no tengo que programar necesariamente clases para todas horas, si yo tengo cierta holgura para efectos de poder cómo reprogramar, si cosas ocurren, si hay receso, y lo mismo en relación a las estrategias de evaluación, si estudiantes
presentan situaciones particulares por trabajo, situaciones personales, situaciones de cuidado, cuánto yo puedo manejar tal vez plazos de estrategias de evaluación o diferentes formas de evaluación para poder realmente responder a esa diversidad de estudiantes. Ahora, eso desde un punto de vista docente, yéndome al segundo punto, es realmente desafiante. O sea, el manejo de esa diversidad es desafiante en competencia, entonces yo creo que efectivamente ya las instituciones tienen la conciencia y la importancia de trabajar y tener estos centros de apoyo al aprendizaje o al desarrollo docente, pero comparto también este trabajo como articulado con áreas de bienestar o de acompañamiento o asuntos estudiantiles, para que también un docente en situaciones, por ejemplo, como lo que tú decías, enfrentando un caso crítico, sepan a quién derivar o de quién apoyarse y que hayan protocolos a nivel de institución de manera de poder reaccionar en el momento debidamente y que un docente tampoco se vea abrumado en relación a ese caso, entonces tal vez obvie poder tomar acciones a tiempo. Disculpa, y que no solamente sean conocidos por los docentes, o sea, Claro. es fundamental que los protocolos sean conocidos por todos, porque claro, finalmente los estudiantes no solamente interactúan dentro de la sala de clases, también interactúan en los patios, ¿cierto? Tienen otras instancias, los centros de práctica, que también son espacios muy importantes, entonces, por eso yo hago mucho énfasis en la articulación interna de las instituciones de educación superior. Sí, comparto esa visión y yo creo que por lo mismo tiene que ser algo, o sea, muchas veces el docente por eso se puede sentir abrumado porque no sabe cuán flexible puede ser dada la mirada institucional o a quién acudir en casos particulares, entonces tiene que haber como valores, entonces que no, la exigencia no está siendo transgredida porque yo soy capaz de adecuar o ante la necesidad de un estudiante en particular, y en lo más académico planificar con ciertas holguras, con foco en habilidad o competencia. Obviamente esto va a depender del modelo educativo, pero poder planificar con holgura para poder tomar decisiones en ciertos ajustes tanto en la enseñanza como en la evaluación. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación, esta interesante conversación. Yo quisiera agradecer a todo el equipo de la Comisión Nacional de Acreditación, a la Secretaría, en la organización de este último webinar que tenemos para esta etapa del año. Yo creo que lo que hemos hablado hoy día nos deja elementos para pensar nuestros webinars del próximo año. Quiero agradecer particularmente a nuestros tres panelistas, a Fabiola, Carlos e Isabel, porque además tenerlos a ustedes hoy día aquí en la CNA, estamos mirando el sistema en su conjunto, y poder darnos cuenta de las particularidades del mundo técnico profesional y del mundo universitario, cuánto más cerca o cuánto más lejos pueden estar para promover esta educación de calidad en todo el nivel de la educación superior. Creo que hay tres grandes nociones y tareas con las que nos podemos ir, ¿verdad? La primera es estos estudiantes como personas con trayectoria y personas complejas con propios proyectos. Yo creo que el desafío de hoy, con la formación que también nos comentaban aquí del mundo online, yo creo que nos deja una tarea para un próximo webinar, que qué significa bienestar en el mundo online. Altamente deseable hoy día de abordar y una necesidad de conocer mucha más información. Lo segundo es reconocer este componente estructural que tiene la formación dentro de la calidad y dentro de la acreditación. O sea, la formación es claramente columna vertebral de los procesos de calidad, no solo en Chile, en todos los lugares, digamos, y si bien las otras dimensiones son importantes respecto de cuánto contribuyen a que esta formación sea una mejor formación. Y en ese punto el rol docente, su valor y estatus. La vieja discusión, incentivo, lugar y valoración de la docencia en los distintos formatos y lugares en los que esta se realiza. Y yo creo que una gran noción y una gran idea que nos aporta también esta conversación es volver a entender que el trabajo para mejorar estos procesos formativos es un trabajo integrado, es un trabajo de gestión académica en su conjunto, es un trabajo en que el mundo académico conversa con todos los elementos de calidad, ¿verdad? Y todas las oportunidades que las instituciones pueden dar para que nuestros estudiantes sean mejores graduados y mejores profesionales. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos hoy. Les recordamos, al igual que en las instancias anteriores, a todos los que están en la audiencia a través de YouTube, que enviaremos una encuesta de satisfacción
para saber su opinión de esta instancia y así poder programar las próximas actividades para el 2025. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos hoy. Hasta pronto.